¿Cómo me pasa? No, bueno. Listo, ¿cómo estás? Y yo. ¿Cuántos años dando clases? ¿Cuántos saludos han pasado? Exactamente. Ya estamos en vivo, chicos. Ya estamos en vivo. Súper. ¿Qué tal, amigos de Centuria Noticias? ¿Cómo están? Tenemos invitado especial. O sea, estamos en vivo para ponerlo. Vamos a avisar. ¿Listo? Pues que caiga y se meta en la transmisión. Pues es lo bonito de esto. Que sea natural. Sí, claro. Entonces tú nos avisas algo. Yo voy a Si estar quieres aquí arranca monitoreando. con Beto en la toma. Vamos a 3, 2. Hola, amigos de Centuria Noticias. Aquí estoy checando. Ya estamos en vivo. Dani, ¿cómo estás? Hola a todos Figueroa. amigos de Centuria Noticias, muy buenas tardes, bienvenidos. Nos trajiste un invitado especial, mi Dani. ¿Tú presentas? Así es, Alex Macías es un vegano de Hueso Colorado, tiene 8 años siendo vegano, 2 extras siendo vegetariano, es decir, Así unos es. 10 años completos que es vegano y vegetariano, bueno, que no consume carne animal, que ¿no? Como animales. ¿Sí? Ya llegó Cristian Álvarez también. Cristian, bienvenido a ¿Cómo tu están, casa. amigos? ¿Qué tal? Y bueno, pues estamos con Hola. esta transmisión en vivo. Bueno, ahora sí, vámonos con dudas de la gente, por supuesto. Pregúntenos qué quieren saber de ser vegano. Y yo voy a comenzar con la primera. A ver, venga de ahí. ¿Cómo te decidiste a que querías convertirte en vegano? Ok, bueno, como ya mencionó Daniel, hace 10 años yo estaba en un momento de mi vida en el que me empecé a preguntar como muchas cosas sobre gran variedad de temas. Y una de las primeras cosas que me empecé a preguntar fue ¿de dónde viene lo que como? ¿No? ¿Qué Claro. tiene que pasar para que en mi plato, en mi mesa haya, no sé, una pechuga de pollo o una ración de frijoles o una fruta, no sé. O sea, me empecé a preguntar sobre el origen de la comida. Y bueno, pues en una tarde de ocio, con internet a la mano, pues me dediqué a buscar, ¿no? Y de lo primero que encontré, pues fue mucha información sobre el proceso de crianza y producción en gran escala de animales para consumo humano. Llámese reses, vacas, cerdos, pollos, peces. Y bueno, pues me empecé a dar cuenta pues de muchas cosas, ¿no? De los estándares de producción de esta industria, de los estándares éticos de esta industria, del impacto económico, social, ambiental del consumir animales. Y pues la verdad es de que la información que encontré fue abrumadora. O sea, la primera sensación que obtuve al indagar sobre esto fue muy, muy abrumadora. Y como consecuencia, en ese mismo día, ese día en que me puse a investigar, o sea, me prometí a mí mismo no volver a consumir un solo animal. Muchísima no fuerza volver a de comer voluntad, animal. ¿no? Para cambiar Pues, la alimentación. Mucha gente me dice eso, ¿sabes? Pero no es tanto fuerza de voluntad. Más bien cuando estás convencido de algo, lo que naturalmente le sigue es actuar sobre eso, ¿no? Por ejemplo, si tú estás convencido de que, no sé, las drogas destruyen, son malas, lo traduces en la acción y te abstienes de consumirlas, ¿no? Por hacer una analogía, por supuesto es una situación completamente diferente, pero las creencias, por lo menos desde mi punto de vista, fundamentan la acción. Entonces, a partir de que yo me informé respecto a esto, pues la consecuencia natural era tratar de ser lo menos partícipe de esta situación. Oye Alex, ¿y empezaste como lacto-vegetariano o directamente? Sí. Sí, así es. En primera instancia corté de tajo el consumo de carne, de todo tipo. O sea, de un día al otro dejé de consumir pollo, res, pescado, todo este tipo de cosas. Pero seguía consumiendo derivados lácteos, por ejemplo, huevo, miel, entre otras cosas, ¿no? Mis zapatos seguían siendo de cuero, mi cinto seguía siendo de cuero, en fin. Duré 2 años en este proceso de estarme documentando más, de estarme informando más, de estarme asesorando más, de estar experimentando para que esto se convirtiera como en una realidad en mi rutina de vida diaria, sin que representara pues algo difícil de llevar. Y pues poco a poco fui tomando como esos pasos, ¿no? De ir dejando de consumir lácteos. Bueno, el huevo realmente fue como muy fácil de dejarlo de consumir. Llegué a la conclusión de que el huevo nunca me gustó. O sea, como que lo comía porque me inculcaron comer huevo, pero no era algo Porque que te lo me ponían gustara. en el desayuno, Exacto, no era algo que me gustara. Pero bueno, cosas como el yogur o el helado o la mantequilla, el queso sobre todo,
que son productos que te hacen la vida muy cómoda y Ajá. que honestamente son ricos. Pues a muchos nos gusta el sabor del helado. Pues tienes que ir aprendiendo a dejarlo, ¿no? O ir encontrando pues algún sustituto que a lo mejor no va a ser 100% igual, pero por lo menos te da la idea y te quita de la mente un poquito como el antojo y listo. Entonces, bueno, ese fue mi proceso. Duré 2 años como lacto vegetariano. Finalmente dejé de necesitar el queso, ya fue algo como que ya no se me antojaba, ya no lo necesitaba, aprendí a vivir sin él y bueno, pues ya llevo actualmente 8 años siendo vegano. Es que hay una diferencia muy grande entre vegetariano y vegano, ¿no? Así es. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo podrías describir? Bueno, mira, el tema es que el vegetarianismo es una práctica que se limita a la dieta. El vegetarianismo es un tema de dieta. De alimentación meramente. De alimentación, así es. O sea, hay gente que por cuestiones de salud, no sé, por ejemplo, porque tiene triglicéridos muy elevados o, no sé, tiene alguna condición de salud que no le permite consumir productos de origen animal, pues tiene que dejarlos, ¿no? Sin embargo, no hay como una razón ética de peso detrás de eso. El veganismo comparte con el vegetarianismo el hecho de que en la dieta se traduce en eliminar las carnes, pero el veganismo es muchísimo más inclusivo. El veganismo es más bien una postura ética que implica el vivir en la medida de lo posible sin ser partícipe de la explotación de los animales. Okay. Entonces, eso implica no solamente lo que comes, Claro. eso implica también la ropa que usas. Por eso mencionaste lo del cinturón. ahorita. Exactamente. Implica los productos que consumes, porque muchos, por ejemplo, productos de limpieza, de aseo personal y demás, pues están probados en animales o tienen ingredientes de origen Bueno, animal. y las mujeres, los cosméticos, ¿cuántos no son probados? Exactamente, no, incluso cosas que Hasta no medicinales. pensarías que necesitaran estar probadas en animales, como los rastrillos, por ejemplo, algunos están probados en animales, ¿me entiendes? Esto tiene que ver con las prácticas de las empresas que comercializan y producen este tipo de artículos de primera necesidad y que en ciertos países pues les exigen ciertas pruebas de que el producto no es dañino para la piel humana y cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, el veganismo pues incluye eso también, incluye también las formas de entretenimiento de las cuales eres partícipe, ¿no? Por ejemplo, el asistir a un zoológico, el asistir a una corrida de toros, el asistir a un acuario, pues de alguna manera estás siendo partícipe de distintas formas de explotación animal, ¿no? Entonces, el tema del veganismo es muy visible con la cuestión de la alimentación, pues porque es algo en lo que estamos pensando todo el tiempo, toda la vida, y es nuestro sustento, pero va mucho más allá de eso. Incluye pues todas estas situaciones también, ¿no? Y aparte implica pues como una actitud proactiva y muy comprometida de hacer conciencia con los demás sobre esto, ¿no? Hay veganos que son muy, muy proselitistas, eso me queda claro. Yo llegué a hacerlo durante algún tiempo, ¿no? Sobre todo en redes sociales, de repente es como muy fácil compartir así una imagen que impresiona a todos y pues causa polémica, ¿no? Y a alguna gente le mueve ahí de manera pues muy profunda. Y pues hay otros veganos que a lo mejor somos como un poquito más moderados con respecto a esta cuestión de hablar sobre el veganismo. Yo hablo del veganismo cuando a mí me preguntan del veganismo, ¿no? Cuando hay un interés genuino de conocer y de informarse. Sí. Pero no tengo problema, por ejemplo, en estar con un compañero de trabajo que a lo mejor se está comiendo una pechuga de pollo y en ningún momento me voy a atrever a decirle, oye, estás comiendo un animal que sufrió y demás. O sea, hay que guardar como el respeto. Como en todos los también, aspectos ¿no? de la vida, línea. ¿no? Pues te Así puedes es. sentar junto a un cristiano muy creyente y alguien que no cree tanto y pues no, por eso te vas a... Hoy sería Gracias. muy difícil tener amigos si estuvieras restringido a solamente los veganos, ¿no? Así Habría- es. Sin embargo, los amigos veganos que tengo sí son bien chidos, la verdad. Además Y se aparte, entiende, ¿no? sí, claro, y aparte juntarnos a comer y juntarnos a hablar sobre esto y compartir experiencias de, oye, pues encontré una pasta de dientes que pues no tiene tal ingrediente o no está probada en animales. ¿Dónde la encontraste? Pues aquí, cuesta tanto. O sea, Están buscando cómo sí, consolidar realmente su objetivo. pues creo que somos muy afortunados los veganos que vivimos en este momento de la historia porque las redes sociales nos han permitido como crear comunidad e Claro. informarnos y ayudarnos entre todos y no sentirte como aislado, ¿no? Eso es algo como Y muy fíjate, padre. precisamente en redes sociales nos hacen una pregunta, que ¿cómo crees tú
que sería tener una vida vegana o cómo puede influir en el desarrollo de un ser humano desde pequeño. Es decir, tú tienes un hijo y decides criarlo vegano. ¿Qué implicaciones puede tener sobre él? A ver, las implicaciones, o bueno, la pregunta va en el sentido del impacto que tenga en el desarrollo físico Me de lo un deja niño. muy abierto, pero vamos comenzando por el desarrollo físico y de salud. Ok. El desarrollo físico. El tema de salud sí es importante. O sea, sí tenemos que informarnos respecto a, pues, cómo obtener suficientes cantidades de algunos nutrientes, por ejemplo, el hierro o la vitamina B12, o qué onda con la vitamina D, qué onda con el calcio, todo esto es importante. Que viene de los productos animales. Ajá, sin embargo, bueno, es algo que en realidad todos deberíamos de conocer, ¿no? Deberíamos de saber si estamos comiendo bien o no. En segundo lugar, con la debida asesoría, con la debida orientación médica, una persona, independientemente de la etapa de desarrollo físico en el que se encuentre, puede vivir una vida saludable y plena, incluso mujeres embarazadas. Yo tengo a una conocida vegana que fue vegana antes de embarazarse, fue vegana durante su embarazo, es vegana actualmente, lactó siendo vegana y su hijo, su bebé, es vegano. Bueno, ya tiene como 2 años, 3 años el niño. Y los dos están en perfecto estado de salud. Cuando acostumbras a tu cuerpo a un tipo de alimentación desde que naces, yo me imagino que debe ser más fácil la adaptación, ¿no? O sea, creo que a ti, por ejemplo, que cambiaste de ser un omnívoro como nosotros a volverte vegano, como que tu cuerpo lo sufre más, ¿no? Las repercusiones. Pues posiblemente porque tienes que pasar por un periodo de adaptación, ¿no? Y tienes que aprender a modificar muchas cosas y a lo mejor a ser creativo con lo que comes y a lo mejor, no sé, ajustar tu rutina diaria para ciertas cosas, ¿no? Para tomar ciertas precauciones para que puedas comer bien y lo que necesitas. Pero efectivamente, cuando eso es la norma en tu casa y no tienes ni que pensarlo y mamá se ocupa de servirte el plato en la mesa, pues maravilloso, porque creces de esa manera, ¿no? O sea, a lo que voy es esto. Si tú tienes un hijo y le das una dieta que incluye productos de origen animal, eso en sí mismo es una decisión. A lo mejor no nos damos cuenta de eso porque es como por default, ¿no? En la sociedad en la que vivimos. Pero eso en sí mismo es una decisión. O sea, llega un momento en que una mamá decide darle a su bebé leche de vaca o darle a probar un pedazo de pollo o un huevo. Pero o sea, hay un momento. Pero ¿no? bueno, yo creo que todas las casas nos han restringido algún alimento alguna vez. No sé si ustedes se acuerdan de algún alimento que en su casa no les dieran. Hay casas donde no sirven hígado, porque el hígado guarda muchas de las toxinas del animal. O carne de cerdo, por ejemplo. Por ejemplo, que la carne de cerdo es muy mala, dicen algunos. Yo no sé si a ustedes los restringieron de niños algún alimento. La verdad no, al revés, digo, a mí... Era de prueba de todo, ¿no? Desde caracoles a lo que fuera, o sea, creo que había un sentido de ser más multicultural si probabas cualquier alimento. Pero ahora creo que es todo lo... O sea, a mí me parece que... Pero por ejemplo, ser vegano, yo traté de ser vegano 3 meses. Y fue muy difícil para mí. O sea, fue difícil porque no encontraba opciones. No fui tan creativo, quizás me faltó más investigación. Es que también necesitas mucha información. Definitivamente necesité, o sea, yo lo hice, tomé una decisión, también porque vi en algún momento unas imágenes de un matadero de puercos. Y ese mismo día tomé la decisión, y de hecho mi esposa y yo siempre estamos apoyándonos, ¿no? O sea, por ejemplo, dejamos de fumar los dos al mismo tiempo, y ahora yo le dije quiero ser vegano, y Jessica también, órale, los dos vamos a ser veganos. Pero, por ejemplo, Jessica hace mucho ejercicio y sufrió mucho, las consecuencias fueron terribles para ella, porque pues, necesitaba esa proteína, y no supimos realmente cómo compensarla. A mí me encantaría regresar a ese tema, nada más que yo creo que necesito asesorarme. ¿Qué nos recomendarías a gente como nosotros, que lo queremos hacer, pero que no hemos podido ser lo suficientemente inteligentes para llevarlo a cabo correctamente? Pues sí, necesitas educarte mucho al respecto, leer mucho, necesitas crear comunidad, necesitas ponerte en contacto con otras personas, necesitas también contar con ayuda profesional. Afortunadamente ya hay de verdad toda una generación de médicos y nutriólogos que se han abocado a estudiar este tema
con seriedad y que tienen todo el conocimiento y toda la facultad para ayudarte a planear tu alimentación diaria sin entrar como en mucho conflicto o en buscar ingredientes raros o sustitutos costosísimos o lo que sea, ¿no? Y con base en ello, pues puedes adaptarlo a tu vida. Realmente es posible. O sea, yo sé que para la mayoría de la gente, cuando escucha sobre esto, piensa que es algo como complicado. Y Sí. pues hay un proceso de adaptación, insisto, pero después se vuelve como totalmente natural, ¿no? Tu, O sea, tu cotidianidad, sí, ¿no? por supuesto. Yo antes, por ejemplo, cuando ya dejé de consumir carne y demás, bueno, pasaba horas en el supermercado leyendo cada etiqueta, ¿no? Para ver qué ingrediente tenía y era así como muy frustrante porque empezaba a leer la etiqueta de un producto y sí, demonios, tiene sólidos de leche o lo que sea. Entonces, pues ya, no podía comprar eso, ¿no? Y ahora el súper lo puedo hacer en 10 minutos, ¿no? Porque O sea, ya ya tienes sé todo. a dónde tengo que ir, qué producto tengo que comprar. Alguien ya me dio el tip que en X supermercado se encuentran unas galletas que X. Entonces voy directo a eso, ¿no? Aparte de que, pues actualmente, es ya muy fácil conseguir, por ejemplo, leches vegetales, ¿no? O proteínas vegetales, o incluso frutas y verduras muy ricos en nutrientes que pues antes era como complicado encontrar y ahora ya están disponibles Oye, muy Alex, fácilmente, ¿no? nos decías hace rato que el veganismo es una postura ética donde no quieres explotar a los animales. Ujú. Y eso me llama mucho la atención. O sea, no es nada más que no quieres que los animales sufran. Es decir, Ujú. no quieres participar en una explotación animal. Ujú. La pregunta va por aquí. O sea, ¿tú podrías tener una gallina y quitarle los huevos a la gallina o eso está considerado explotación animal? Aunque no te gustan los ok. huevos, pero... A ver, no te gustan los huevos. Ya lo mencioné. Pero mencionaste Mira, la miel y me Pero, llamó la por atención. ejemplo, aquí el tema es este. El que tiene una granja y ordeña su vaca y la vaca tiene una buena vida. Vamos, no animales de producción en serie, porque te entiendo que dices como, todos hemos visto cómo engordan a los pollos y Ujú. la verdad es que Claro. no es vida, hasta se les rompen las patas de que los engordan en 3 semanas de una forma aberrante. Ujú. Pero, por ejemplo, en el tema orgánico, ¿qué sucede? Ok. Bueno, el veganismo está fundamentado en varios conceptos filosóficos, por así decirlo. Uno de ellos es el antiespecismo y otro es el abolicionismo. El antiespecismo es el principio que implica el valorar a todas las especies de seres sintientes de la misma manera. Es decir, desde el punto de vista del antiespecismo, un ser vivo es digno de consideración moral y por lo tanto de respeto, en tanto que tiene la capacidad física de experimentar placer o dolor, ¿no? O sea, un pollo sufre, Sí, una claro. vaca sufre, un cerdo sufre, porque tienen estructuras fisiológicas, un sistema nervioso complejo que implica receptores de dolor, receptores de temperatura y reacciones a los estímulos del ambiente, ¿no? Entonces, si un ser es capaz de experimentar sensaciones físicas, es merecedor de respeto. Ese es un tema. El otro concepto importante que fundamenta el veganismo es el abolicionismo. Y el abolicionismo implica el dejar de ver a los seres sintientes como propiedad, como cosas. Ok. Ajá. Por ejemplo, yo no soy padre, pero una persona que tiene un hijo no ve a su hijo como propiedad, no lo ve como cosa de la que es dueño. ¿Sí me entienden? Claro. O sea, hay una relación, por supuesto, de parentesco, consanguínea, pero no, el padre no es dueño del hijo. Eso tiene poco. Antes eran totalmente propiedad. Pero sí, esa Pero históricamente... eso implica una evolución en nuestra forma de pensar. Sí, como claro, es una humanidad, vida ¿no? independiente a la mía y que me toca Exactamente. una responsabilidad unos años, pero al final de cuentas es su vida propia. Entonces, los seres humanos, en tanto especie dominante, ¿no? Sapiente, hemos desarrollado esta visión de los animales y de los seres sintientes en general como propiedad, como cosa. O sea, eres dueño de un perro, eres dueño de una vaca, eres dueño de una gallina, eres dueño de una granja con 10,000 cabezas de reses y por lo tanto tienes derecho a hacer de esas cosas lo que te dé la gana. O sea, vistas como cosas y cuando Exactamente. en realidad son seres Los vivientes. animales son vistos como propiedades. Ese es el origen del problema. Ahora, Entonces, perdón, Sí, nada más no, para no, terminar adelante, la idea. adelante, Alex. Entonces, yo puedo tener una gallina y puedo adoptarla como parte de mi familia, ¿no? Así como adopto a un gato o a un perro como parte de mi familia.
Pero dado que no soy su dueño, o yo renuncio a la idea de ver a la gallina como una cosa que me pertenece, por lo tanto, no tengo ningún derecho a usar una secreción corporal de la gallina, como es el caso del huevo, o la leche de la vaca, por más que yo la trate bien. Ok. O sea, no se trata no es un tema de que el animal esté bien cuidado o no. Se trata de que yo no tengo ningún derecho intrínseco sobre ese animal y a aprovechar lo que ese animal, por un proceso natural, produce. Es absoluto respeto hacia otra vida, ¿no? Oye, Así pero es, implica, sí. por ejemplo, ¿qué pasa con las mascotas? Nosotros somos bien perreros, o sea, sí todos tenemos perros. Yo soy gatero. Pero Me encanta. ahí sí, o sea, tener una mascota sí, ¿y por qué? Digo, obviamente no voy Bueno, a darle toques al perro. Aquí la cuestión es de que, bueno, los veganos no consideramos a los animales de compañía como mascotas. O sea, ese concepto no forma parte de nuestro No, bueno, entender. aquí los tratamos ¿no? como hijos, ¿no? Exactamente. Cuando yo adopto a un animal es porque hago un compromiso conmigo mismo Sí, claro. de hacerme responsable de él, ¿no? Y cuidar sus necesidades y atenderlo y asegurarme que tenga una buena vida Y llevarlo y al que no se médico, enferme, etcétera, etcétera. Entonces, se convierte en parte de mi familia, en un animal de compañía, no en una mascota, no en mi propiedad. Sí, no era un objeto, pues. Exactamente. ¿no? Entonces, Es familia, ¿no? exactamente. Entonces, bajo ese mismo criterio, yo puedo adoptar a un cerdo, o puedo adoptar a una vaca, o puedo adoptar a una gallina, o a una iguana, o a Pero un... tratarlo así como un animal de Exactamente, como compañía, no parte para de mi explotarlo familia. de ningún sentido. Así es. Oye, Exactamente. Alex, fíjate que yo me he encontrado, me gusta mucho el tema de, por ejemplo, del calentamiento global y ya está bien comprobado de que el principal el principal gas de efecto invernadero viene de las heces fecales de las reses, Así De es. las flatulencias. de las vacas. flatulencias, Más de las que, flatulencias y más del que los metano y automóviles. del- y más que los automóviles, más que las fábricas, más que... Así es. Entonces, si todos los humanos cambiáramos nuestra dieta, y prácticamente erradicáramos el consumo de la res, por ejemplo, cambiarían las cosas, o sea, podría haber un futuro más prometedor para la Tierra, ¿no? Definitivamente. Entonces, pero si te fijas, por más que se lo dicen a las personas, hay una cuestión casi como si fuera sagrada, como si fuera religiosa, en la parte de que quieren seguir consumiendo el animal porque, no sé, ¿tú de dónde crees que venga esto, Alex? O sea, ¿vendrá de las religiones monoteístas que hoy dominan el mundo? ¿Vendrá de sencillamente que es demasiado el gusto que tenemos por la carne que psicológicamente nos hace querer rechazar esta idea de no comer más res? O sea, ¿de dónde vendrá, Alex? Porque me imagino que tú te encuentras con mucha gente agresiva en el día a día. O sea, yo ni siquiera soy vegano ni vegetariano y me encuentro cada vez que yo digo esta idea, me encuentro si lo digo en una comida, la mitad de la gente se me echa encima, como si me hubiera metido con sus mamás. ¿Tú qué sientes? O sea, ¿a qué viene esto? ¿Tú qué crees, Alex, con tanto tiempo que llevas tú de vegano? Mira, son muchas cosas. Los seres humanos somos seres sociables y somos seres que hemos desarrollado culturas, ritos, tradiciones que le dan mucho sentido al mundo en el que vivimos, ¿no? Todos tratamos de encontrarle sentido a lo que hacemos y tratar de ubicarnos en el tiempo y en el espacio y tratar de como de afianzar nuestro lugar en el mundo, ¿no? Entonces, con algo tan primordial y tan básico de nuestra naturaleza como es la alimentación, es normal que tengas como emociones y pensamientos y creencias muy, muy, muy fuertes y muy arraigados asociados con ello, ¿no? Por ejemplo, piensa en la cena de Navidad, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente piensa, cena de Navidad, sí, claro, el pavo, o el lomo, o el pollo rostizado, o no sé, un guisado así, porque pues es una fecha especial en la que la abuelita o tu mamá o tu tía se quiere lucir, entonces mete al horno la pierna y lo que sea, ¿no? Entonces, tú creces con toda una herencia familiar, cultural, social, que está asociada a algo así. Entonces, el día en que alguien te confronta como con este tipo de ideas y este tipo de prácticas, decir, oye, sí, qué padre la cena de Navidad, pero, o sea, ¿sabes lo que tuvo que pasar para que esa pierna de cerdo llegara ahí a esa mesa de Navidad? Entonces, evidentemente eso te conflictúa, ¿no? Te confronta con cosas. Y bueno, pues es difícil desapegarse de eso,
Claro. Eso es muy Es difícil. más un tema cultural, pues. Es un tema digamos. cultural, sí, por supuesto. Además, bueno, el consumo de carne también ha sido asociado durante mucho tiempo, pues con cierto estatus económico, por ejemplo, cierto poder adquisitivo, Sí. ajá, con cierta dominancia de la especie humana sobre la naturaleza, ¿no? O sea, el tema del sacrificio animal es tan antiguo como la humanidad misma, Claro. ¿no? Entonces venimos arrastrando pues estas concepciones y estas ideas desde los orígenes de la humanidad. Ujú. Y también el hablar de si está bien o mal el matar a un animal para tu consumo, pues te confronta como a una parte un poco como esquizofrénica del pensamiento, ¿no? Y no quiero que se malinterprete eso, voy a explicarlo. En sentido estricto, por ejemplo, no existe ninguna diferencia entre comerte ese perrito que yo estoy viendo ahí, que está muy bonito, por cierto, y comerte a un cerdo. No hay ninguna diferencia, absolutamente ninguna. Claro. Porque los dos son mamíferos, son animales cuya carne se puede comer, Sí. y la prueba es de que en China Los perros. los perros se comen, Claro. ¿no? Y a nosotros eso nos da horror, ¿no? Sí. Sin embargo, en India, por ejemplo, les daría horror lo que nosotros hacemos comiéndonos a una vaca. O sea, todo es una cuestión de percepción de- Oye, Alex, cultural. ese y cultural. fíjate Entonces- que todavía hay gente que dice, bueno, por el nivel de inteligencia que tiene el perro, pero hay estudios científicos que comprueban que los puercos tienen más inteligencia todavía que los... Un cerdo Pero- tiene la inteligencia que de los un niño de perros. 3 años. Es increíble. Pero más allá de la inteligencia, lo que yo entendía y veo es, no necesita un animal tener inteligencia para sufrir. Así es. Claro, claro. Ya No, teniendo pero un mucha sistema gente lo nervioso justifica así. complejo. O sea, Sí, lo a mí justifica- alguna vez me dijeron que por qué te compadeces de un ave, porque decían, Porque no es es que sí está mal inteligente. matar a los toros, por ejemplo, pero no a los gallos, porque su cerebro es muy chiquito. Pero ya es un sistema nervioso complejo que siente dolor, sufrimiento. O sea, es evidente Así es. que hay una decisión moral y ética Sí, cuando claro. todo el mundo está trabajando arduamente para justificar El alguna por qué práctica, seguimos- ¿no? Exactamente. O sea, ya sea por inteligencia, ya sea porque les Sí, no, duele de o alguna les duele. manera quieres justificar. Hay pero ahí lo en el hacen. fondo de la cabeza de todas estas personas porque lo pensaron ya y por eso tienen una respuesta, ¿no? De por qué sí está bien lo que hacen, ¿no? Así es. Y insisto, o sea, todos estamos inmersos en un contexto cultural que te dice qué está bien hacer y qué no está bien hacer. Pero cuando tienes oportunidad de abstraerte un poquito de ese contexto y verlo desde fuera, Investigar por tu cuenta, como lo Exactamente. hiciste tú, ¿no? Decir, a ver, esto me enseñaron, pero yo también tengo la capacidad de aprender. exactamente, puedes tomar una decisión y decir, a ver, espérame, a lo mejor las cosas no son como la tradición me ha venido enseñando que son, ¿no? Y a lo mejor hay una manera diferente de hacer las cosas y pues, ¿por qué no intentarlo? Oye, hay preguntas del público. Una pregunta, que si no has vuelto a consumir ningún producto de origen animal ni una vez más. Por accidente, sí, evidentemente. No, o sea, pero no es que te dé asco, por ejemplo. No, Hay no, gente no. que dice, no, no le des No. carne porque es vegano y le va a vomitar. Yo dejé de comer carne a los 25 años. Ajá. O sea, yo crecí omnívoro. Entonces, evidentemente no dejé de comer pollo y res y demás porque dejara de gustarme de un día al otro. Para nada. No se trata de eso. Simplemente el gusto que yo le pudiera tener al sabor de algo pasó a ser menos prioritario que otras cuestiones. Y lo ¿no? pudiste reemplazar con otros alimentos sin que tuvieras Exactamente. problema. Y aprendí a disfrutar de otros alimentos. Oye, y la luego verdad. nos preguntan que cómo modificaste tu dinámica del día a día, es decir, ¿qué consumes cuando debes comer en la calle? Y yo diría más allá, porque cuando vas a una graduación, a una boda, a unos 15 Eso es años, muy interesante. y de repente te sirven a todos igual, ¿y qué Ok. dices, no? Mira, ahí son varias cosas. Uno, yo no puedo ir por la vida asumiendo que a donde yo vaya va a haber algo que yo pueda comer. Ah, Y no puedo tampoco ponerme en el plan de que a donde me inviten tengan que tener un tengan plato la obligación especial. de tenerme algo especial, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Uno, como antes de salir de casa y ya llego cenado o comido al lugar. Dos, llevo mi comida y me vale, saco mi topper, lo que sea. Como junto con los demás, porque para Tienes mí es que más comer, al importante la convivencia con la gente alrededor de Sí, la claro, mesa. al final de cuentas el motivo es convivir, ¿no? Exactamente. Entonces, tú puedes estar comiendo lo que a ti te ofrecieron en el banquete, yo puedo estar comiendo una hamburguesa de lentejas y estamos platicando muy a gusto y estoy conviviendo y me la estoy pasando bien, ¿no? Y bueno, la tercera posibilidad, que es la menos frecuente, pero afortunadamente sí me ha pasado, he vivido esa experiencia y se siente muy bonito,
el anfitrión, la anfitriona, lo que sea, pues tiene la consideración Tenerte un de plato, invitarte y de decir, no te preocupes, tengo algo especial para ti. Y cuando eso sucede, pues te hace sentir muy querido, muy valorado, muy tomado en cuenta y sobre todo muy respetado, ¿no? Pero insisto, no es algo que yo tenga que esperar de los demás, ¿no? Ni que le pida a los demás. Cuando sucede, pues es maravilloso. Oye, Alex, tu salud cuando cambiaste a vegano, Ujú. ¿mejoró? ¿Tuviste unos momentos ahí de repente te mareabas o te desmayabas? ¿Hoy te sientes más sano que antes? ¿Cómo fue? Ok, no, jamás me he desmayado. Y lo primero que escuché cuando le empecé a decir a mis amigos que estaba dejando de comer carne y demás, pues fue lo primero, te vas a desmayar, te va a dar anemia, te vas a morir. Yo hago mucho ejercicio. Y bueno, pues había gente preocupada por ese tema, ¿no? Pero pues aquí estoy. Sigo esperando a ver qué día me muero de deficiencia de proteína, porque pues No de pasa hecho yo nada. no conozco a ningún vegano, ningún vegetariano que tenga deficiencia de proteína. Creo honestamente que eso es un mito. Es más mito. Pero sí tienes que tener cierto cuidado. Hace ratito, antes de que entráramos a la transmisión, pues hablábamos de eso, ¿no? Que uno, pues tienes que ser cuidadoso con lo que comes, por supuesto. Todos deberíamos de hacerlo. Y dos, tienes que aprender también a escuchar tu cuerpo, ¿no? Y tú mismo sabes cuando a lo mejor has sido como menos cuidadoso en lo que has estado comiendo, a lo Sí. mejor le has estado subiendo mucho a las harinas, o has estado tomando mucho refresco, o te estás cafeinando demasiado, ¿no? Entonces, pues eso tiene un efecto en tu organismo. Entonces, todos en general deberíamos de cuidar mucho lo que comemos, Oye, independientemente de De que esto. seas vegano, Así es, vegetariano, o pero lo que comas, ¿no? afortunadamente me encuentro en perfecto estado de salud. ¿Qué le dirías a la carne, esta que es la carne artificial, que se supone que está en producción y que cada vez sus costos Es son muy más buena. bajos? La in vitro, ¿no? Exactamente, la carne in vitro. ¿Estarías dispuesto a probarla? ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Lo has pensado? No viene a final de cuentas de un animal, Mm. nunca existió un ser vivo que sufra. Exacto. Bien, mira, bajo estos principios de los que ya estuve hablando, la carne desarrollada in vitro pasaría, ¿no? Sí, porque no está afectando ninguno de estos Exactamente. principios. Bueno, posiblemente las células, por supuesto, se tuvieron que haber obtenido en el buen animal y demás, ¿no? Pero bueno, no está implícito este proceso de explotación del que habíamos estado hablando. Pero ahí viene también otro tema, que ya es mucho como el gusto personal. Ajá. O sea, yo en estos momentos no me sentiría capaz de consumir una carne producida in vitro, porque la sola idea me revuelve un poco como el estómago. O sea, ya ahorita en este punto de mi vida ni siquiera creo que sería algo que necesitaría. Claro. Entonces, para mí esto es como ejemplo de la obsesión como tan grande que tenemos actualmente Seguir de consumiendo. apegarnos a algo que sabemos que por muchas otras circunstancias es dañino. O sea, consumir carne, y esto no lo digo yo, investiguenlo, no me tienen que creer a mí, pero consumir carne en exceso es un factor que juega pues un papel importante en las posibilidades de desarrollar cáncer, Claro. ¿no? Cáncer de colon, grandísimo. Entre otros. Y no me crean a mí, investíguenlo. Entonces, si sabemos eso, ¿por qué tenemos que obsesionarnos por buscar estos métodos como súper drásticos y así casi de ciencia ficción por seguir comiendo carne? O sea, esa es una obsesión que yo la verdad en este punto ya no entiendo, ¿no? Entonces, por eso también O sea, no lo consumiría. Ni siquiera lo ves como una posibilidad para ti, ¿no? Exactamente. O por ejemplo, hay las ostras. Hay ciertos tipos de ostras, se llaman bivalvos, que no poseen sistema nervioso. Y por lo tanto, la opinión científica es que no sienten. Okay. Bajo ese concepto, yo podría consumir ese tipo de Es ostras. prácticamente una planta, ¿no? Exactamente, Como por estar así comiendo una decirlo. Pero, aún así, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque las ostras me dan asco. Punto. verdura. Entonces, o sea, Pero son que hasta fueras ahí. carnívoro. Exacto. No, de hecho, nunca consumí ostras, ni antes de hacerme vegetariano, ni Qué mucho bárbaro, menos ahora. Deberías de intentarlo porque son muy Lo buenos. intenté y no. Entonces, Oye, Alex, ¿cómo es tu comida de diario? ¿Qué has comido hoy, por ejemplo? ¿no? Porque luego la duda de la mira, gente. te voy a ¿y decir, qué acabo come? de comer antes de venir para acá. Ajá. Comí un plato con una ración de frijoles refritos, arroz, garbanzos como guisados con tomate y unas flautas rajas y agua de Jamaica. Pues muy Ah, bueno. pues mucho más sano que lo mío. Eso fue lo que comí. Un plato así abundante. Ah, y calabazas también creo que comí. Como mucha fruta. Trato de comer, por ejemplo, muchas nueces, cacahuates, semillas, almendras. Trato de comer muchas cosas verdes, brócoli, acelgas, espinacas. ¿Cuál es el alimento que sientes que es como que dices, híjole, este es
el alimento que más me da energía, con el que más me siento satisfecho. Arroz y frijoles. Arroz y Arroz y frijoles son la combinación perfecta porque combinadas forman proteína completa. Ajá. Fíjate que yo podría comer lentejas 4 o 5 veces por semana porque me encantan. No lo hago tan más seguido porque Las lentejas son siempre me deliciosas. acostumbraron a que es un alimento como de tiempo frío. Ah, sí, claro. En invierno comes la lenteja, Y es ¿no? muy versátil, ¿eh? Sí, En súper realidad lo puedes versátil. hasta dejar Y a tu mí ro- las lentejas me encantan, o sea, de Claro. verdad podría comer muchísimas veces. Y es un alimento muy completo, la verdad es que no ocupas más. Así es. Eso es algo importante que conocer. Hay pocas fuentes de proteína vegetal completa, ¿no? La proteína está compuesta por aminoácidos, entonces tienes que aprender a combinar fuentes de proteína vegetal que en conjunto complementen los aminoácidos de una proteína completa, que es lo que encontrarías con mayor facilidad en un tejido animal, ¿no? Y arroz y frijoles, o sea, nuestros abuelos y tatarabuelos y demás, o sea, comían eso todos los días, o sea, los frijoles son parte de la dieta mexicana Claro. esencial, ¿no? Sí, claro. Y por algo Y es un alimento muy son completo, muy además. nutritivos, así es. Entonces, para mí esa es la base de mi dieta. Por supuesto, más toda la gran cantidad de frutas y verduras. Y además, vivimos en un país privilegiado. México tiene de verdad una cantidad impresionante de frutas y verduras nutritivas, deliciosas, económicas. Y Entonces, que basta son con ir al exóticas para el tianguis. resto del mundo, ¿no? Exactamente. Basta con ir al tianguis y con poco dinero realmente puedes comprar gran cantidad de cosas, combinarlas de formas creativas, muy ricas, Ujú. y comer saludablemente. Oye, Alex, ¿complementos con algún suplemento alimenticio? Solo consumo vitamina B12. B12. La vitamina B12 es un tema importante, es también algo sobre lo que nos tenemos que documentar todos. Ujú. Hay estudios que indican que a nivel mundial la población humana tiene deficiencia de B12. La B12 no la producimos los seres humanos, la B12 no la producen los animales, eso es algo que la gente luego debate un poquito, como para decirnos, ves, tienes que consumir algo extra, todos tenemos que consumir B12. Y si no me creen, lean los empaques de los cereales y las galletas y todo lo que compran, todo tiene B12 suplementada. La B12 es de origen bacteriano. La B12 se produce en la tierra, los animales la absorben al pastar y la almacenan en sus tejidos. Entonces, cuando tú te comes un bistec, estás consumiendo las reservas de B12 Del que animal. obtuvo esa vaca a través de estar pastando, ¿no? Pero no es que el animal lo haya producido. Exactamente. Entonces, los veganos y vegetarianos, dado que no consumimos tejidos animales y por lo tanto no tenemos acceso a esas reservas de B12, sí tenemos que suplementarlas. Pero basta con, por ejemplo, una inyección de Bedoyecta cada X tiempo o un comprimido de B12 que puede ser sublingual, además de todos los productos pues no sé, que encuentras en el supermercado, o sea, lo que compras en Sí, el que super tiene complemento. que tiene complemento de B12. Pero realmente la B12 sí es un tema de salud en general. O sea, ¿Dónde la incluso compras, las Alex? personas... bueno, ¿Y es costosa? pues puede ser como difícil de encontrar. La forma ideal de consumir vitamina B12 es sublingual. O sea, es una pastillita que te pones debajo de la lengua, se deshace y entra al torrente sanguíneo de manera inmediata, ¿no? Yo, por lo menos aquí en Aguascalientes, no he encontrado vitamina B12 sublingual. Encuentras, por ejemplo, comprimidos o capsulitas O de las complejo B, inyecciones, como dicen. ¿no? O las inyecciones de Bedoyecta que traen B12, ¿no? Esa es otra manera de consumirla. Yo, por ejemplo, tomo un comprimido así chiquitito, uno al día, en la mañana con mi desayuno, pero esas yo las conseguí en Estados Unidos. Entonces, también aprovechamos cuando sabemos que alguien va a algún lado donde sabemos que pueden encontrarla. Oye, te encargo, tráeme un Eso es potecito, lo ¿no? Lo que importante de sea. la comunidad, ¿no? Exactamente, es parte de crear comunidad y ayudarte, ¿no? Oye, Alex, el gasto que tienes en alimentación, no sé si alguna vez lo has comparado con alguien que no es vegano, ¿cuánto pudiera estarse gastando? Porque ahorita de los alimentos que me hablas, bueno, el precio por kilogramo es muy inferior al del precio de kilogramo de carne. Así es. Uno de los obstáculos a los que a lo mejor se puede enfrentar la gente cuando hace una transición hacia el vegetarianismo o el veganismo, en términos de dieta, es que quiere sustituir una cosa por otra, ¿no? Entonces, a lo mejor tú comprabas todos los días 2 litros de leche de vaca, ¿no? Entonces, decides no consumir más leche de vaca y se te ocurre la grandiosa idea de consumir 2 litros de leche de almendras al día, que por supuesto te va a salir carísimo, Sí, claro. es ¿no? carísimo. Porque la leche de almendras es cara, ¿no? Las leches vegetales son caras.
Afortunadamente por la demanda, pues... Han empezado a ajá, bajar el precio. pero aún así, en comparación, sigue siendo caro. Entonces, el tema es, uno, no tratar de sustituir una cosa por la otra, sino cambiar, experimentar algo diferente. ¿Por qué no? Te puedes comprar un litro de leche de almendras y a lo mejor ponerle un chorrito en el café un día, al día siguiente hacerte un licuado, no sé, lo que sea. Pero sí Hacerla también como rendir. puedes transformar ese régimen alimenticio. Exacto. Ya no tienes que comer como comías antes. Así y es. suplir la leche por otra leche. Así es. Entonces, uno, pues no hay que caer en el error de tratar de sustituir una cosa por la otra. Eso ya de entrada te va a representar un ahorro. Y en segundo lugar, bueno, evidentemente tengo muchísimo tiempo sin comprar carne, no tengo idea cuánto cueste un kilo de carne de res o un kilo de pollo, pero si la última vez que chequé, por ejemplo, hace mucho, pues con lo que compras un kilo de res, puedes comprar muchísimo de frijoles o de maíz o de arroz o de lentejas o de frutas o de verduras y combinarlas de maneras Que además pues no se mucho echan a más perder. diferentes. Tampoco hay menos desperdicio, además, ¿no? Así Bueno, es. al menos en las leguminosas. Sí, por lo menos Sobre digo, todo las leguminosas, Sí, sí. en granos. la carne que Y el compras en el arroz. súper luego te dura 2 días porque tiene bailando en el refrigerador semanas. ¿Quién sabe desde dónde Luego viene? alguien lo agarró, la dejó en la caja registradora porque ya no la quiso comprar. Y Se vuelven calentó a- ahí, la volvieron a agarrar. Sí, la cadena de frío O valió bueno, en algún valió, momento, ¿no? güey. El pescado que llega, por ejemplo, en temporada de Cuaresma. Pescado que llega de China que tiene congelado años. Sí, Y claro. vienen y te lo venden ya sin ninguna propiedad. Prácticamente estás comiendo ahí un plástico, ¿no? Claro, y de cierta manera tampoco estás exento de que las verduras que compres sean como las más frescas o que no hayan estado expuestas a pesticidas o lo que sea. Realmente en el mundo en el que vivimos, o sea, ya tenemos que asumir ese riesgo y esa posibilidad en todo lo que consumas, ¿no? A menos que tengas tu huerto orgánico y todos estos temas, ¿no? Ya estamos trabajando en eso, ¿no? Perfecto. Pero de otra manera no tienes control sobre eso, Sí, ¿no? claro. Pero de alguna manera también, pues el no consumir un tejido que por sí mismo está sujeto a descomposición, porque al final de cuentas, pues es un animal muerto y se tiene que descomponer, Sí, claro. Claro. pues sí reduce en gran medida las posibilidades de que te puedas enfermar de muchas cosas. Una cantidad de cosas. Sí, además nunca es lo mismo comerte una verdura echada a perder que comerte un pedazo de carne echada a perder. O sea, lo que le hace a tu organismo es muy diferente. Claro. El riesgo que corres es mucho más alto. Por supuesto. Ya. Oye, Alex, Sí. vamos a la parte antropológica, ¿no? Ajá. ¿Tú has investigado de cuándo fue que empezamos con una alimentación omnívora? Bueno, pues esto por supuesto desde la prehistoria, o sea... Pero siempre el mm, Homo sapiens tuvo en su alimentación, fue omnívoro siempre el Homo sapiens o en algún momento cambió. Lo que pasa es que el tema, lo que he leído, poquito que he leído, entiendo que no siempre fue la alimentación que teníamos, ¿no? De hecho, por eso no tenemos garras, por eso no tenemos colmillos, por eso, o sea, todo biológicamente nosotros somos un ser herbívoro, ¿no? Biológicamente somos seres adaptados Ujú. y somos seres adaptables. O sea, la teoría es que la especie como tal, en esencia o en su origen, no era omnívora, Ajá. pero desarrolló la capacidad de digerir alimentos de origen animal. Ya. Por Sin embargo, supervivencia. esta capacidad no está completamente desarrollada aún en este momento Claro. en la totalidad de la población. Por eso hay tantísima gente intolerante a la lactosa, porque no tendríamos por qué estar tomando leche si no eres un lactante, Sí. ¿no? De Sin hecho, embargo, mucha gente sí. desarrolló esa capacidad. Tengo entendido que prácticamente todos los animales son intolerantes a la lactosa. O sea, ningún Mientras animal toma leche de otro animal Solo los de adulto. lactantes. Claro. Solamente de la mamá, ¿no? Tomas de la mamá y cuando ya pasas de la Exactamente. etapa... Lo mismo con la carne. O sea, Sí. hay gente que no puede digerir la carne, que no puede. O sea, Claro. no, su cuerpo no se lo permite. Entonces, vaya, O, por el ejemplo, hay grueso de animales la que no población tienen- humana de Homo sapiens ha desarrollado la Claro. capacidad de digerir y obtener nutrientes producidos de origen animal, pero no es algo que en esencia sea parte de la naturaleza biológica u orgánica. Por lo menos eso es la teoría, perdón. Sí. Y eso, pues de alguna manera lo sugiere o lo demuestra. Por ejemplo, la forma de nuestras muelas, el tamaño de nuestros colmillos, porque pues, compara los colmillos de un león con los colmillos que tenemos nosotros y son ridículos, Claro. ¿no? El hecho que no tenemos garras y el hecho también de que no podemos digerir carne cruda, Claro. a diferencia de un animal carnívoro 100%, ¿no? Fíjate que también interesante que los leones, los lobos no tienen colesterol, o sea, no les da colesterol.
ellos pueden tener el 100% de su dieta, pues, y no es el 100%, pero casi el 100% de su dieta puede ser carne y jamás van a desarrollar colesterol. Y si tú a un humano le das 100% carne, bueno, no creo que vaya a durar muchos años vivo. Exactamente. Es Así es. interesante. En todo caso, insisto, o sea, hemos desarrollado la capacidad de ser omnívoros, pero en esencia el Homo sapiens no es una especie carnívora. Correcto. Oye, Alex, tú también eres yogi, ¿cierto? Sí. Das clases de yoga. Sí. Platícanos un poquito. ¿Esto tiene que ver con, está relacionado de alguna manera con el veganismo o es otra cosa aparte? Ok. Cuéntanos un poquito si tiene algo que ver. Sí, gracias. Pues sí, practico yoga también desde hace casi 10 años, pero para mí por lo menos en un inicio una cosa no tenía que ver con la otra. O sea, yo de hecho me hice vegetariano antes de empezar a practicar yoga. Empecé a practicar yoga porque una amiga me invitó a practicar yoga a una clase, me gustó y ahí me quedé, ¿no? O sea, fue algo que me gustó. Entonces, pues no, o sea, mi práctica de yoga no es fundamento de mi veganismo ni mi veganismo de mi práctica de yoga, son como cosas distintas, ¿no? Sin embargo, ya estudiando el yoga como una disciplina filosófica más allá de lo físico, pues sí hay cierto punto de unión con esta visión de tratar de vivir una vida en la mayor medida de lo posible libre de violencia, libre de explotación, libre de sufrimiento hacia otros. Sí. Eso es un concepto que en la filosofía de la India se conoce como ahimsa, que se traduce como no violencia, y pues es la razón por la que la gran mayoría de la población en India es vegetariana, ¿no? Que tiene que ver como con ideas de índole espiritual y metafísica y demás, ¿no? Entonces, pues muchos yogis son vegetarianos, son veganos, pero no todos. O sea, a final de cuentas también ahí entra un tema de elección personal. Pero sí son filosofías que empatan, ¿no? Sí, exactamente. Para mí fue como un punto de encuentro entre estas dos cosas que de pronto llegaron a mi vida Todo hizo sentido. y la cambiaron así radicalmente. Y decir, qué padre, o sea, no era la idea que una cosa me llevara a la otra, simplemente se encontraron. Interesante. Oye, Alex, en esto del veganismo, cuando una persona quiere o tiene la curiosidad, como decía ahorita Cristian, tú, como dices, tú te pusiste a investigar por tu cuenta, pero ¿existe actualmente un lugar donde digan, oye, pues acércate, aquí te van a dar información, esta gente se dedica, pues no a querer evangelizar, como decía hace rato, pero sí a brindar información a quien tenga el interés o la curiosidad? Ok. Cuando yo me hice vegetariano, de pronto me puse a pensar, ¿y con quién puedo como consultar dudas o hablar sobre esto o lo que sea? No conocía a nadie que fuera vegetariano. Entonces, pues se me ocurrió abrir un grupo en Facebook que se llama así, Vegetarianos de Aguascalientes. Y pues no sé, le empecé a decir a mis amigos que por favor compartieran el grupo y si sabían de alguien que era vegetariano, pues me invitaran a unirse y no sé qué. Y pues 10 años después el grupo tiene más de 4,000 miembros, la verdad ya perdí la cuenta, y hay toda una comunidad de gente de Aguascalientes, y ya no solo de Aguascalientes, sino como de alrededor, que está ahí participando activamente. Gracias a ese grupo pude conocer a mucha gente que pues está en esto, ¿no? Entonces, pues realmente ahí es donde hemos creado como comunidad, ¿no? Y todos los días ingresa alguien nuevo que dice, oigan, soy nuevo en esto, no sé por dónde empezar, tengo muchas dudas, y siempre hay alguien que está ahí dispuesto a chatear, a comentar, a recomendar algún lugar, a pasar algún tip. Entonces eso ha sido como un networking bien padre porque pues nos hemos ayudado entre todos, ¿no? O sea, no existe la Sociedad Vegetariana de Aguascalientes como pudiera existir en otros lados. Deberías de fundarla, Alex. Pues posiblemente A estaría lo mejor chido. ya es hora, ¿no? Pero bueno, la mayoría de las personas actualmente tenemos acceso a una red social, entonces es fácil como ir dando ciertos pasos para encontrarte con gente que está pasando por lo mismo o que ya pasó por ahí y te puede orientar. Se comparten recetas Todo. y tips, todo ahí. Todo. Recetas, tips, sugerencias, de repente también nos sirve ahí como consultorio para mitigar las penas y decir me pasó no sé qué o mi familia no lo acepta, está causando broncas con mi pareja. Quería llegar cuando tu familia les dices, oigan, voy a ser vegano, porque luego la familia es la primera que te pone obstáculos en la vida, ¿no? Como que dices, aquí es donde debería encontrar el sí y es el primer lugar donde te encuentras el no, o tal vez hasta el único, ¿no? Pues Claro. sí, realmente cuando tú llevas un cambio así de profundo en tu vida,
pues necesariamente tiene implicaciones con la gente que te rodea, ¿no? Específicamente con tu familia inmediata, con tu pareja, incluso hasta con tus compañeros de trabajo. Sí, claro. Y es es parte también del proceso de crecer juntos, ¿no? Por ejemplo, no faltará la tía que no importa, que sabe que eres vegano, pero siempre que la vas a ver te ofrece, no sé, un caldito de pollo, ¿no? Pero porque es tu tía y esa es su manera de decirte, te quiero, mijo, que te hace falta, ya comiste, ya sabes que las tías y las Sí. abuelitas son muy así. Pásale, cómete algo. Exactamente, entonces, no importa cuántas veces te lo diga, no es que no te entienda o no te respete, es que esa es su manera de expresarte su cariño. Y también tienes que entenderlos desde esa manera. Entonces, no pasa nada con decirle, no tía, gracias, ya comí, o no tía, acuérdese que no como pollo, gracias, mejor invíteme X, ¿no? Pues tienes que lidiar con eso con mucha paciencia y con mucha compasión también, ¿no? Y bueno, la gente que se acostumbra a convivir contigo, a fuerza del trabajo diario, la convivencia, lo que sea, pues termina por aceptarlo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, con mis compañeros de trabajo, no sé, el día en que vamos a pedir gorditas, no sé, Alex, ¿de qué te traemos? ¿Una de frijoles, una de papas, una de nopales? O sea, ya no tengo ni qué decirles. Ya saben que simplemente ya lo saben, es lo ya que lo como, asumen. que es lo que no Exactamente. Y pues eso está padre, ¿no? Es una Porque- gordita de nopales. Oye, ahí es cuando les dices, pero es que la masa de la gordita tiene grasa de cerdo, entonces... Ahí es donde dices, pero pídanla de las gordibuenas, porque ahí no le ponen manteca. De comadre, Perdón, Ya le sabes, empiezas a agarrar los trucos. Ya Claro, saben por dónde- supuesto, Sí, sí. vas encontrando dónde, ¿no? Exacto. Oye, hay radicales en esto como en todo, ¿no? Me imagino. Hay el carnívoro que dice, pero ¿por qué eres vegano? Y hasta se ponen necios, ¿no? Claro. Como también debe haber veganos que quieren decir, a todos ya dejen de comer carne y dejen de explotar a los animales. Me imagino que lo hay, Sí, ¿no? por supuesto. Como decía, uno de los fundamentos teóricos de este movimiento o de esta postura ética es el abolicionismo, es decir, el romper con la concepción de los animales como propiedad. Entonces, hay veganos que eligen métodos de acción radical para acelerar este proceso, ¿no? Y bueno, pues llevan a cabo prácticas como, por ejemplo, ingresar a una granja para liberar cerdos o liberar pollos o, no sé, cuestiones así por el estilo, ¿no? O sea, como acciones de más impacto, acciones de choque, Sí, es que no quiero ser nada más yo, lo que quiero es acabar con esta Exactamente. explotación, ¿no? Pero a Que final tiene de una cuentas... justificación. Sí, vaya, hasta un en gran todo hay punto, un ¿no? espectro, ¿no? O sea, a lo mejor existe el vegano que a lo mejor tiene un low profile, que no anda como haciendo proselitismo ni hablando sobre esto, o que busca otros métodos de acción y de Sí, información, y hay quienes buscan métodos de acción mucho más directos, como ese, que por supuesto, pues implican a lo mejor romper la ley, implican arriesgar tu seguridad personal, implican muchas cosas, ¿no? Pero, pues a final de cuentas es una forma comprensible desde su punto de vista de llevar esto a una acción concreta. Oye, ¿no existen inmediata. movimientos políticos? O sea, Claro. ¿sí? Sí, por supuesto. ¿En Hay México, por partidos... Bueno, México y la política. En otros países, no en México, Ok. pero hay partidos políticos animalistas y abolicionistas. Por ejemplo, España tiene un movimiento político. Político me refiero a que se representa en las elecciones, que trata de formar parte del gobierno, que trata de subir funcionarios a los órganos de gobierno para crear políticas enfocadas en mejorar las condiciones, el trato a los animales y, en última instancia, lograr su liberación, ¿no? Es un camino largo. Es idealista hasta cierto punto, eso es verdad. Pero, pues esa es otra vía de acción también. Pero bueno, estamos hablando de que en países así, pues la verdad nos llevan décadas, Claro. si no es que siglos, de ventaja en cuanto a muchas cosas, ¿no? O sea, el veganismo como movimiento político, social, ideológico, ético, nació en Europa a principios del siglo pasado. Entonces, nos llevan mucha ventaja. O sea, en América es hasta cierto punto reciente y por eso mucha gente dice, es que es moda, ¿no? Pero, por ejemplo, la Sociedad Vegetariana del Reino Unido se fundó a finales del siglo XIX y la Sociedad Vegana del Reino Unido se fundó en 1940. O sea, una sociedad vegana. Pero se vuelven Bueno, a veces tendencias más que modas, ¿no? Aquí en Aguascalientes es difícil siquiera encontrar a veces menú vegetariano.
en algunos de los Ya hay, restaurantes. ya hay ¿no? progresos. La verdad Y es de que no sea nada más yo he visto ensalada, transformar eso. Sí, por supuesto, sí. Yo he visto como cierta transformación en eso. O sea, vivimos también en un contexto capitalista en el que la oferta y la demanda van de la mano, Claro. ¿no? Entonces, cuando hay más gente que dice, oye, ¿no tienes otra cosa en el menú? Pues eso llama la atención Sí, de a los vender locatarios, de los empresarios y demás, y pues apuestan por dar opciones, ¿no? Y eso es algo padrísimo. Por supuesto, estamos muy lejos de tener la cantidad de opciones vegetarianas y veganas que tiene Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, pero muy orgullosamente les puedo decir que Aguascalientes ha avanzado Ya mucho en ese empiezas a ver. aspecto. Fíjate que la última vez que fui a Vallarta, ahora a principios de año, comí en un restaurante vegetariano y mi mayor inquietud era ir a ver qué variedad de menú hay. Porque cuando dice vegetariano, como que dices, Claro. es que me va a faltar, ¿no? Porque estás acostumbrado, por lo menos yo a mí me pasa. El plato fuerte es la carne, pollo, pescado, res, lo que me digas. Y si no hay esa parte, dices, es que no comí. Me faltó comer, ¿no? La mitad de mi comida. Y cuando llegas a estos lugares y empiezas a ver la variedad de alimentos que hay, es impresionante. Era muy amplio el menú y era un lugar muy sencillo, pero de verdad había y baratísimo. Baratísimo. Sí, a veces es más barato. Sí, claro. Oye, Alex, todo lo que traes puesto es vegano, me imagino. Desde tus zapatos, cinturón tiene que ser de plástico, Sí, etcétera, ¿no? Es acero inoxidable. Ah, ok. Ya. Ningún animal sufrió en su producción. Sí, eso es algo importante que tienes que también aprender a cuidar. El tema de los zapatos puede llegar a ser un poco complicado porque la mayoría de los zapatos están hechos con tejido vacuno o porcino. Claro. Entonces, pues buscamos más bien alternativas, por ejemplo, zapatos o tenis hechos de tela o hechos de fibra, no sé, artificial o de plástico o sintética o lo que sea, ¿no? Que hay El más, zapato, cada vez hay la- más opciones de eso. Sí, por En supuesto. el de vestir tal vez no, pero en el del diario, híjole, hay unos padrísimos. Con un poquito de paciencia lo encuentras, ¿eh? O sea, la cartera, el cinturón, los zapatos. Digo, también, no sé, es como raro, pues, pero no consumimos seda tampoco. Digo, yo de todas maneras antes de ser Sí. vegano no tenía nada de seda, mucho menos ahorita Sí, voy a yo tener también algo de no traigo seda, nada de pero seda. la seda pues está implicada. Es un producto de origen animal, ¿no? O Sí. la lana, por ejemplo. Claro. En época de frío el tema de la lana. Por supuesto está también involucrado el tema del uso de las pieles para abrigos y demás. No, bueno, pues ese todavía... La miel también. Plumas, así es, la La miel, miel los también. almohadones, por ejemplo, de pluma de ganso y todo Oye, esto. de veras, la miel de abeja entonces tampoco la consumen. No, precisamente por lo mismo de Sí, al final de no- cuentas cae dentro de... no asumir que tienes derecho intrínseco sobre eso. Sí. Además es que es un proceso Sí, es bastante complejo. abusivo contra Pero la- es el alimento más completo que existe sobre la faz de la Tierra. Yo pensé que esa era la cerveza. No, bueno, eso Posiblemente lo has yo pensado también. tú desde hace muchos años, pero la miel de abeja es impresionante. Todo lo que... Ahora que mencionas la cerveza, también el alcohol es un tema que tenemos También. que cuidar, Mm. porque la mayoría de la gente no sabe cuál es el proceso de clarificación, por ejemplo, de una cerveza o de ciertos vinos. Ya actualmente son muy pocas las marcas, pero sí hay todavía algunas marcas de bebidas alcohólicas Ujú. que incluyen en su proceso de elaboración ingredientes de origen animal. Entonces hay ciertas marcas que tratamos de evitar. Luego nos dices cuáles, ¿no? Para Son colaborar. productos de pescado, ¿no? Que se usan Ajá, o de mayoritariamente. albúmina de huevo, o incluso en algunos vinos, tengo entendido que hasta sangre de toro, literal. O sea, hay vinos que se llaman así, pero hay vinos que literalmente usan sangre de toro, entre otras cosas, ¿no? Hay que investigarle para comprar de los que no. Claro. Exacto. Varios. Para el viernes. Y por ejemplo, comunidades en Oriente. Ujú. ¿Alguna vez te gusta viajar, Alex? O sea, ¿has encontrado comunidades donde todos en la comunidad son veganos? Algo así como una, algunas- como una comuna, una por cosa ejemplo, en así. el Tíbet, no sé si si ves que, por ejemplo, los budistas tienen un respeto total por cualquier ser vivo porque, por ejemplo, porque ellos creen en la reencarnación. Entonces, una hormiguita, ellos dicen, pues esa pudo haber sido tu mamá, entonces no la mato. Y ¿existe alguna comunidad que conozcas donde hayas ido y hayas dicho, qué increíble, me gustaría que fuera así el mundo? No la conozco personalmente, pero hay una comunidad en la India, una comunidad religiosa llamada jainista. El jainismo es una tradición filosófica espiritual como muy parecida al budismo, que tiene más o menos su origen histórico en la misma época, en la India antigua. Y el fundamento de esta práctica espiritual es ahimsa, la no violencia. Entonces, el 100% de la población de practicantes del jainismo son vegetarianos por ley, por ley.
Y los monjes en particular de esta tradición religiosa llevan este concepto de no violencia de verdad a niveles extremos, tales como no consumir, por ejemplo, ciertas plantas que impliquen matar la planta, ¿no? Por ejemplo, raíces. Pueden comer, por ejemplo, frutos, porque pues si arrancas, por ejemplo, la manzana del árbol, no estás matando a la planta, si permites que siga viviendo, solamente estás consumiendo una parte de ella. Por ejemplo, los monjes barren el piso por donde van caminando con una hoja de palma para evitar pisar una hormiga por accidente, o filtran el agua que se toman para evitar que se vaya un mosquito, no consumen nada antes del amanecer ni después del atardecer, para no consumir por accidente una mosquita, un pequeño mosquito. Pero vaya, o sea, hay toda una justificación religiosa y esotérica muy profunda detrás de ese nivel de ascetismo que implica el renunciar en la medida de lo posible a la violencia. Y no solamente a la violencia, sino a las posesiones materiales. Por ejemplo, una como rama de esta religión, la más estricta, los monjes ni siquiera usan ropa. O sea, literalmente van desnudos por la vida porque renuncian a todo tipo de placer y posesión material. Pero ahí ya estamos hablando de una religión, Sí. ¿no? Que tiene en común con el veganismo un deseo de eliminar el sufrimiento implicado a otros seres, ¿no? Pero por otras razones. Pero que también pudo haber sido, por casualidades de la historia, llegamos a tener la cultura que tenemos, pero pudo haber sido esa la que nos llegara, ¿no? Así es. O sea, que el hecho de que exista ya una cultura, una sociedad así, pues significa que también está dentro de la capacidad del humano de poder tener un total respeto por la vida, ¿no? Así es. Por la vida de objeción cualquiera, moral, ¿no? Aunque no sea un homo sapiens, ¿no? Así es. La objeción moral sobre comer animales ha existido desde que existe la cultura. O sea, hay evidencias muy claras de que muchos grupos de filósofos griegos proponían el vegetarianismo. Sócrates era Exactamente. La cultura del Valle del Indo, que es de las más antiguas de la humanidad, eran vegetarianos. O sea, siempre ha existido esta concepción de ver en un animal más que a un ser viviente X como tu prójimo, ¿no? Claro. Como tu hermano con el que compartes el mundo. Y si tenerle no, esa pues, verlo conciencia. desde el lado de la salud también. Claro. Lo que yo he escuchado de siempre y me ha tocado muchas veces hablar con especialistas en entrevistas, en notas, en trabajo periodístico, es que corremos menos riesgos de salud con una dieta vegetariana que con una dieta basada en Pues carne. hay un libro muy famoso que se llama The China Study, Ujú. que habla sobre las bondades de ser totalmente vegetariano en una población grande. Ese es un estudio bien interesante porque es un estudio longitudinal. O sea, son estudios de caso a través de más de 10 años sobre el impacto que tiene el consumo de ingredientes de origen animal en la salud de las personas y en la propensión que se desarrolla para adquirir ciertos tipos de enfermedades, incluyendo el cáncer, justamente. Así es. Bueno, pues qué bárbaro, Alex. La verdad es que hemos aprendido muchísimas cosas hoy. Yo he resuelto muchas de mis dudas y no sé si le queda alguna duda a Cristian o a Daniel. No, te queremos volver a invitar más bien, Alex. Sí, Encantado. yo creo que nos quedan muchísimas dudas, pero no podríamos en una sola discusión. Y más bien a la gente que quiera acercarse, Alex, no sé si tengas alguna red social que puedas compartir por si quieren preguntarte algo más adelante. Bueno, mi red social es como personal. De repente trato ahí como de cuidar un poquito de No eso. te Pero bueno, preocupes. yo ahí en Facebook aparezco como Alex Macías. Si no me han visto por el tema del yoga, me han visto por el tema del veganismo y demás, pero ahí me encuentran. Pero creo que una manera más fácil de ponerse en contacto conmigo, y no nada más conmigo, sino con gente Con que gente está en que esto, está en esto. es a través del grupo que ya mencioné en Facebook, Vegetarianos de Aguascalientes. Vegetarianos de Aguascalientes. Ahorita lo posteamos junto con este Sí, video que sí. se queda ahí para la posteridad. Así es. Y hay otras páginas Afortunadamente, también. Veganismo Aguascalientes es otra página que está publicando constantemente Ok. muchas cosas. Ahorita las A ver, Lalo, las la ponemos en el puedes post, poner ¿no? en la pantalla. Oye, Ah, sí. Alex, ¿y Se llaman dónde- Vegetarianos de Aguascalientes. A ver, en Facebook. déjame voy editándolo y poniéndolo aquí en la transmisión. ¿Dónde das yoga? Si la gente quiere Colaboro buscar. en un estudio de yoga que está ahí en el centro, se llama Jivana Yoga Studio, ahí en Nieto, muy cerca del mero centro de la ciudad. Ahí estamos para cuando gusten contorsionarse, estirarse un poquito, pararse de cabeza Desentumirse. y aprender a respirar. Ahí los espero. Sobre Y ahí todo- no los evangelizo sobre el vegetarianismo tampoco, solamente cuando me preguntan. ¿Es vegetarianos de Aguascalientes o Es en vegetarianos? Facebook. Ajá, vegetarianos de Aguascalientes. En Facebook, dentro de Facebook. Ahorita Así aquí es. estoy buscándolo, a ver si lo encuentro.
búscalo, o sea, si ingresas a Facebook, donde intentas localizar cualquier página, lo puedes Estoy viendo a escribir ver así. si para lo puedo postear, pero no lo encuentro. Y el otro es veganos, ¿verdad? Veganismo Veganismo Aguascalientes. Así es, lo administran esa página un par de buenos amigos. Veganismo Aguascalientes, mira, ese sí me Veganismo Aguascalientes, sí, claro, es también un buen punto de partida, por supuesto, ahí se publican muchas cosas. Una de las principales preguntas que se publican constantemente ahí en el grupo es, oigan, recomiéndenme por favor a un nutriólogo, una nutrióloga vegetariana que me pueda asesorar y demás. Ahí tenemos nutriólogos vegetarianos y veganos que los pueden asesorar sin juzgarlos, porque luego van con cualquier persona y a lo mejor si su formación profesional no incluyó este tipo de información, Puede hacer alguna ahí está. Primero la Sí, exactamente, de Es el repente, pues la experiencia de la gente consultando a algunos especialistas en salud no Pues es ya como posteé muy una grata. por lo pronto para que la tengan ahí, quienes nos están siguiendo en la transmisión y quienes la van a ver más tarde, porque afortunadamente te digo que Mira, sí ahí que- está, hay 3.145 miembros actualmente. Por los animales, justicia, por el planeta, no violencia, por la gente. Así es. Pues ahí está, ahí hay más información, Alex. Esto nos va a servir mucho para que la gente que quiera pues más información, yo creo que nosotros mismos vamos a buscar más información. Encantados La verdad de está tenerlos ahí. superinteresante. Y además, bueno, pues pensar que podemos ir en un proceso, ¿no? A lo mejor no te vas a volver vegano de día de mañana, pero puedes ir equilibrando tu alimentación y haciéndole un favor al medio ambiente. Sí, yo creo que esa es la postura que más beneficio puede traer a este movimiento, ¿no? Por supuesto, si me preguntaras a mí o a cualquier otro vegano, nos encantaría que por arte de magia todo mundo se hiciera vegano de un día al otro, por supuesto. Pero pues vivimos en una realidad muy compleja, como decía, donde Sí. hay involucradas muchos factores, muchas cosas. Entonces, el que para mí una persona tome ciertos pasos para encaminarse a esto vale mucho, ¿no? Sí, es un Entonces, gran avance. a lo mejor por tus circunstancias personales no te encuentras en posibilidades de dejar de consumir carne de hoy a mañana, pero estás haciendo esfuerzos para eso. Para mí eso vale la pena. No es la opinión de todos, no todo el mundo comparte esta visión, pero yo también considero que hay que ver a los demás desde un punto de vista también como un poco compasivo y decir, bueno, es que a lo mejor yo tuve circunstancias más fáciles que a mí me permitieron hacer esto y las tuyas son distintas, pero estás haciendo algo, ¿no? Sí, claro, es que Hacer cambiar de un algo día es para el mejor otro, que no hacer nada. No Claro. para todos es fácil. Alex, muchísimas gracias por la Encantado. confianza de venir a Centuria Noticias. Gracias, Con Alex. mucho gusto. Además gracias es por estar padrino, acá. estamos estrenando estudio. Qué Es padre. correcto. Muchas felicidades. Gracias. Mucho éxito. Gracias, Alex. Gracias. Gracias. Hasta luego, Alex. Hasta la próxima. Gracias, Lalo. Gracias.